Hola y bienvenidos a Life on Mars, yo soy Alex y como podéis ver en este episodio estoy de viaje. Si estáis mirando el vídeo por YouTube vais a poder ver que estoy grabando desde una habitación de hotel que no es el setup habitual, pero es lo que toca a veces en reuniones que salen de un día para otro y no he tenido tiempo de grabarlo en el momento que tocaba. Sin embargo, como esto no es muy relevante para lo que viene siendo el episodio de hoy, quería presentaros un poco a las dos ponentes, a las dos acompañantes de la tertulia que tenemos este episodio que viene muy cargado de opiniones fuertes, no diré polémicas, pero sí bastante opiniones fuertes, cosas que la gente no se atreve a decir. Hablamos desde las trincheras del emprendimiento, hablamos de clase social, hablamos de niños de papá jugando con dinero público, hablamos del papel de los venture capital perpetuando estos tipos de modelo de negocio que quizás no deberían existir, como quick commerce y parecidos. Y hablamos del papel también de las aceleradoras, las incubadoras y otros actores relevantes del ecosistema de startups. Lo hablamos todo esto con Violeta Garín y Nuria Aguado. A Violeta la conocí hace muchos años, creo que fue en 2014-2015 que estábamos empezando con la empresa y nos invitó a hablar en Youngfish, un proyecto de emprendimiento social en Valencia. Desde entonces hemos mantenido la relación. Ella viene, entre otras cosas, del entorno fundador de Dimium Startups de Valencia. Y Nuria, que también es de Valencia, la conocí en los tiempos en que Validated ID, donde ella servía como CMO, como Chief Marketing Officer, sponsorizó los eventos que organizamos de Startup Line y desde ahí también hemos mantenido una buena relación. Tenemos charlas súper interesantes. Siempre cuando quedamos las tres aparecen temas súper interesantes y dije, joder, estas conversaciones que tenemos de cambiar el mundo, de cambiar el status quo, de luchar desde el barro, de los barrios pequeños, de no venir de apellidos compuestos y como dijimos el otro día entre amigos, de apellidos con guiones, asteriscos y símbolos de dólar. No venimos de ahí, sino que siendo los outliers del mundo de las startups, pues también tenemos mucho que decir. Tenemos una conversación muy cargadita. Dicho esto, presentaros también el formato nuevo de la pregunta del día. Nos gusta hacer una pregunta porque, como ya he comentado en un par de episodios del podcast en inglés, nosotros no os conocemos, no sabemos quién es la audiencia, conocemos a algunos y algunas que sabemos que nos comentáis los episodios, que nos decís, que nos escucháis, que nos pasáis preguntas o incluso invitados e invitadas, eh, pero y entonces vosotros nos conocéis súper bien, pero nosotros no. Entonces, si queréis pasarnos la respuesta a la pregunta de hoy, que sería ¿qué gran cambio os gustaría ver en vuestro ecosistema local? Pasárnosla por email a hola@marsbase.com o por Twitter a la cuenta de Marsbase o a mi cuenta personal si queréis o cualquiera de los otros canales que utilicéis habitualmente. Estamos presentes en Facebook, en LinkedIn. Me suena que también estamos por Instagram, aunque no lo utilizamos muchísimo. Así que nada, os animo a que nos contestéis a la pregunta y que también, si os gusta el podcast, que lo compartáis, que nos sigáis enviando preguntas y recomendaciones de ponentes y que además también pues lo valoréis positivamente en vuestra plataforma de confianza de podcasting. Así que sin más dilación, os dejo con este episodio. Adelante. Hola, Violeta, Nuria, bienvenidas al show. ¿Cómo estáis? Bienvenidas a Life on Mars. Hola Alex, ¿cómo estás? Encantada de estar con vosotros hoy. Hola, yo también muy contenta de veros y muchas ganas de charlar con vosotros. Muchas ganas de continuar una conversación que tuvimos en la Business School, un evento que organizó Nuria, que creo que se nos hizo corto. ¿Por qué? Porque creo que íbamos con las expectativas de que íbamos a dar una charla, Violeta y yo, confrontando temas de comunidad y de Venture Capital con una serie de preguntas muy específicas, ¿no? Para los alumnos del curso. Y creo que acabamos derivando en un debate muy interesante que lo acabamos alargando luego a la hora de comer y con una cerveza y todo, porque es que realmente están pasando muchas cosas, ¿no? Nuria, si quieres dar un poco de contexto de cómo surgió eso y qué pensaste, qué pasó por tu cabeza cuando Violeta y yo nos fuimos completamente por las ramas. Bueno, lo primero es que yo no creo que os fuisteis por las ramas. Creo que a ver, pongo un poco contexto a Sí. la gente que no estuvo. Estuvisteis de invitados en una masterclass para los alumnos de la Swiss Business School en Barcelona, en la que hablamos de qué buscan los VCs hoy en día, cómo fomentar el networking y la cultura de comunidad
Y igual sí nos fuimos por las ramas después, quizá en la comida, porque claro, una de las cosas que la gente no sabe es que hablamos mogollón los tres y, Eso es muy político, en y verdad. Hablamos mucho, Violeta y yo. Tú no tanto. o sea, ok, gracias, gracias. Pero bueno, sí que es cierto que salieron muchos temas muy interesantes de actualidad, de cómo vemos el mundo startup, de cómo vemos el mundo de los venture capitals hoy en día y sin más no, incluso desde aquella vez que hablamos, que fue hace unos meses hasta hoy, tenemos un montón de temas nuevos que podemos comentar y situaciones nuevas que han aparecido, entonces el tema da para mogollón, eso sin duda. El tema da para mucho, o sea, principalmente hablamos de tema de comunidad, ¿no? Porque para estudiantes de Business School, pues bueno, creo que se habla poco, ¿no? Generalmente todo es los modelos de negocio, KPI, el Product Market Fit y todo esto está muy bien, es fabuloso, pero luego los convierten en auténticos carniceros de los negocios que se preocupan muy poco pues por eso, tanto por la comunidad como los valores. Es verdad que se ve, hay una cierta correlación entre la gente que tiene perfiles muy de ejecutivo agresivo, ¿no? Porque vengo de una business school, por lo tanto, me creo que tengo el derecho a apretarte como trabajador y todo eso. Y hostia, el tema de los valores está muy abandonado, ¿no? No sé por dónde podríamos empezar por aquí, pero bueno, un poco de... quizás empiezo por Violeta, ¿no? Porque claro, tú has visto, o sea, llevas involucrada en el mundo de emprendimiento mucho tiempo, también estuviste en la parte inicial de Demium, y una de las cosas que hablaremos más tarde, quizás el tema de la evolución de las aceleradoras, ¿no? Pero todo esto que comentamos, todo ese trabajo de comunidad que tú vienes haciendo, empezaste mucho antes de que se empezara a hablar de comunidad, ¿no? ¿Cómo has visto esta evolución a lo largo del tiempo? Y yo creo que me parece que ha ido creciendo mucho con la palabra ecosistema, ¿no? Se han ido generando muchos ecosistemas, pero también porque se ha intentado, me parece, también aglutinar diferentes iniciativas emprendedoras para generar como polos emprendedores también en estrategias que van más a hablar de ciudades, ¿no? Pues cuál es el polo emprendedor en Barcelona, frente al polo emprendedor en Madrid o en Valencia, ¿no? Cómo están, o el polo emprendedor de Berlín, cómo se generan diferentes digamos, ecosistemas, estructuras que incluyen y cada vez incluyen más a más players, ¿no? Al principio podían estar los emprendedores solitos, pero luego de pronto surgieron las aceleradoras también, desde luego los business angels, venture capital, los bancos, los coworkings, ¿no? Cada vez van uniéndose más y más personas a esta cadena de valor, ¿no? Y me recuerda, a mí me gusta a veces hacer la comparación con un artista, ¿no? Un artista que, no sé, que hace una escultura y la vende él mismo, pues qué diferente es cuando ese artista, ¿no? Empieza a formar parte del juego de arte contemporáneo a alto nivel y hay galeristas, ¿no? Y hay comisarios que exponen y luego hay publicaciones y revistas, digamos que se va generando toda esa cadena de valor que al final va haciendo que los precios crezcan muchísimo y demás. Y creo que con el tema de la comunidad, como me preguntabas, sí que ha ido consolidándose, pero a veces, muchas veces, me da la sensación que se hace como más de puerta para afuera, ¿no? Como para brandear o para, sí, para definir algo que está ocurriendo. De todas maneras, creo que me ha gustado mucho la expresión de los carniceros de los negocios, me ha parecido que es muy... me encanta cuando hacemos el uso del lenguaje así potente, porque vamos directos al grano, ¿no? Me gusta cuando hablas de carniceros del lenguaje y sobre la importancia de la comunidad, y también creo que las nuevas generaciones, los emprendedores más jóvenes que yo conozco, sí que van viniendo con un concepto de comunidad y de valores más fuerte. Creo yo, por lo que estoy percibiendo con perfiles de emprendedores más jóvenes con los que trabajo. Entonces sí que creo que la comunidad ha tenido un papel importante, pero también se ha convertido a veces en algo como un commodity o algo como que forma parte digamos, del make-up o de un poco el aspecto que tiene una startup de puertas hacia afuera, que supone que trabaja muy bien, ¿no? Que tiene unos valores. Han acabado cayendo las startups muchas veces en lo que ya les pasaba a las corporates, ¿no? Que era pues llenar de valores el hall de la empresa, ¿no? De cuando estaban las oficinas físicas, pero luego a lo mejor la realidad de las políticas pues no eran tan así. Y en esta dicotomía nos movemos. Pero sí que creo, y algo que tuve la sensación cuando estuve con vosotros en el evento de Nuria, conociendo a estos alumnos maravillosos de todas partes del mundo, muy jóvenes, que ellos sí que estaban haciendo preguntas y buscando, ¿no? Estos referentes de esta nueva manera de hacer las cosas. Creo que estamos en un punto paradigmático entre algo que se está cayendo, ¿no? Y algo que a lo mejor
puede emerger sin tener a lo mejor los referentes de Estados Unidos y Silicon Valley, ¿no? Que es lo que le ha pasado siempre al mundo startup, que ha querido aprender y reflejarse de esto, obviamente porque de ahí veníamos, pero creo que ahora llega el momento de construir narrativas nuevas y creo que era lo interesante que nos quedamos ahí con las cervezas hablando, ¿no? De esos nuevos escenarios también hacia los que podemos ir. Pero creo que la comunidad era importante, sigue siendo importante y creo que va a ser más importante todavía en cuanto la gente con talento se dé cuenta que pueden agruparse y acceder al capital y quitarse de encima a ciertos carniceros, pues quizá la comunidad vuelve a ocupar un lugar central en lo que sería la generación de startups, que recordemos que todo esto empezó por retar al status quo, ¿no? O sea, Exacto. volvamos a eso. Vale, de hecho, una de las cosas que apuntar aquí, y creo que hay una diferenciación, y me gustaría hacerlo comparando el B2C con el B2B, ¿no? Quizás a ti, Violeta, te sitúo más en el B2C, Nuria más en el B2B, por tu pasado también. Em, creo Creo que quizá, o sea, una de las cosas que me gustaría comentar y quiero saber el punto de vista de las dos es que la comunidad es como una de las primeras cosas que salen por la ventana cuando las cosas van mal, ¿no? O sea, en tiempos de bonanza, las startups se llenan la boca de, bueno, las startups, las empresas en general, de, bueno, nuestra comunidad, nuestros valores, no sé qué. Y a la hora de la verdad, lo que hemos visto en los últimos meses, y no en el último año, es que, bueno, pues, oye, que nada, que tenemos que cambiar el pricing ya súper agresivo, o Twitter, sin ir más lejos, ¿no? Oye, pues mira, que cerramos todo el ecosistema de third party apps o triplicamos el pricing del uso de nuestras APIs, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? ¿Por dónde empezamos? Bueno, ya que estabas tú, Violeta, empezamos por el B2C. ¿Qué cambios has visto en los últimos años? Claro, es que, claro, quizá la comunidad podríamos también empezar a definir un poco, ¿no? ¿A qué nos Venga, referimos con adelante. comunidad? Nos referimos a la comunidad que generamos con nuestros clientes, esos primeros early adopters a los que implicamos en el desarrollo del proyecto, que creo que podría ser, digamos, una de las definiciones, sobre todo cuando acabamos de early stage startups, en fase muy embrionaria, que tienen que estar muy cerca de sus usuarios. Y también hablamos un poco de la cultura corporativa, que este es el tema que yo también he trabajado mucho desde los inicios de Demium, que es un poco cómo es el carácter y la cultura de esa startup desde que empieza hasta que crece, ¿no? Y cómo va cambiando a veces y adaptándose. O sea, digamos que la parte de la cultura corporativa, las formas de trabajar, el estilo directivo, ¿no? Yo he visto a muchos grandes emprendedores que hace 10 años se jactaban de no dormir, de hacer sprints a base de Red Bull y de pizzas y demás, o sea, una cultura, lo que sería muy poco healthy, pero muy del hasleo, ¿no? Este Mm. hasleo eterno, que ahora eso está completamente de capa caída. Eso ahora mismo no hay poca gente que siga defendiendo eso con la boca llena como lo hacían antes, y yo creo que porque les ha ido la salud por el medio muchas veces a esta gente que hacía eso y han tenido como un propio renacimiento, ¿no? De darse cuenta de que la salud es importante, tal. Entonces creo que en esa cultura general que se vive en el mundo de las startups, sí que he visto un cambio muy importante en ese estilo, en esa dirección. Tu pregunta, no sé si iba más a la generación de relaciones con la comunidad y los early adopters. También, o sea, en realidad sirve un poco para todo, o sea, sirve como lo que transmites tú como empresa, ¿no? Lo que dices, los valores, y que igual es una buena reflexión, porque creo que en realidad lo que te marca la relación con tu comunidad es el macro, ¿no? O sea, esa inversión de valores que has dicho tú, que es muy curiosa, que es la de pasamos de trabajamos un montón y esta es la cultura, somos súper agresivos como Uber, ¿no? Que se jactaban de trabajar 1000 horas al día y tal, o Tesla, Sí. a cuando la empresa ha pasado a ser el commodity, porque antes el commodity era el desarrollador, ¿no? O el empleado, a cuando la empresa ha pasado a ser el desarrollador, porque todo el mundo estaba fichando, pero costaba mucho, entonces, claro, digamos, la paella por la sartén por el mango lo tenía el empleado, decía, hombre, si tengo que escoger, no me voy a ir a un sitio que se jactan de trabajar tantísimo, quiero una cultura más healthy. Y las empresas han hecho esa transición, pero se ha dado la vuelta a la situación otra vez y ahora es como el get back to office, ¿no? O sea, nada de remoto, quitamos estos perks como hizo Facebook, un poco volver a esa cultura bueno, hay que trabajar mucho en la oficina, porque claro, las vacas ahora empiezan a estar un poco flacas. ¿Ha pasado lo mismo también en B2B o cómo has visto este cambio tú, Nuria? Bueno, a mí me estabas haciendo reflexionar sobre el tema de lo de que la comunidad es lo primero que sale por la ventana en épocas difíciles. Yo creo que cuando la comunidad es lo primero que sale en épocas difíciles, en realidad es que nunca estuvo, porque Exacto.
o al menos cuando entras en el terreno de los B2B, sí que hay un aspecto que es la misión, los valores de empresa y demás, que sobre todo desde marketing empiezas a trabajar como desde cero. A nivel C-Level, misión, visión y valores, estaba como, por lo menos hace unos años, en esta parte, en esta fase tóxica de la que estamos hablando, no se contemplaban más que como instrumentos para captar talento. Vale, Es más un esfuerzo que tienes que hacer desde el punto de vista de C-Level, de cómo trabajas esa pedagogía, cuáles son y trabajar en workshops en torno a qué vamos a construir y qué nos une, que una cosa que estuviera per se. En mi experiencia, si no se trabaja de entrada, es muy fácil que cuando las cosas escalan, se diluyan e incluso, como dices tú, desaparezcan, ¿no? A mí una de las cosas que me resultó más interesante o que también me resonaba mucho de la conversación que tuvimos hace unos meses, nosotros tres, es un poco la idea, y además tú eres de los pocos que vienen defendiendo este criterio, ¿no? La cultura del bootstrapping, frente a la cultura de ronda, que es muchas veces como se apalancan y crecen los modelos B2B, B2C también. Y creo que también tiene mucho que ver con una idea del crecimiento a todo coste y sin previsiones realistas, especialmente en B2B. Entrar en un país es mucho más que contratar 60 representantes comerciales. Entrar en un país requiere un saber dónde pisas, un entendimiento, un conocimiento de la cultura, un conocimiento legal. Y hemos vivido unos años muy sobredimensionados en los que hemos pensado que a punta de inyectar liquidez a una compañía, esto era posible. Yo creo que ahora, on top of that, tuvimos el COVID y esto fue un cambio de paradigma para todos, ¿no? Pero claro, ahora viene digamos, la bajada a la realidad, ¿no? Después de una época así como de muchísima euforia, de mucho descorchar champán y muchos unicornios, la realidad es que crecer es complejo, entrar en países, en terceros países es muy complejo y lo que tú dices, si esa cultura de comunidad no estaba de base, eh, hay que volverla a construir, o mejor dicho, construirla desde cero, porque yo nunca es que, estuvo en primer lugar. y es muy buena reflexión, ¿eh? Yo es que veo que quizás esto pasa cuando todo el mundo hace comunidad y ves que tú no, y todo el mundo está fichando un poco más, dices, calla, que igual es eso, ¿no? Y pones otro canal a disposición de tu equipo, pero sin realmente entenderlo, ¿no? Entonces, lo que hacen de comunidad es, bueno, voy a organizar eventos, voy a crear un podcast y voy a hacer un poco de open source y ya está, ¿no? Pero esa comunidad, al no ser quizás un core de la empresa, o sea, eh, claro, lo que digo, es como un experimento que, bueno, a la que hay que recortar cosas sale. He dicho que comunidad sale porque probablemente la tengo muy ligada al marketing, ¿no? Generalmente la mayoría de empresas la hacen para marketing. Es verdad que también hay para parte de talento. No contemplaba tanto este caso, pero quizás sería más el caso nuestro, que lo hacemos por talento, porque para nosotros es core, ergo no podemos prescindir de la comunidad, pero las empresas que lo hacen quizás para marketing, para decir, pues bueno, así nos da prensa y nos da un poco de, bueno, también nos regocijamos un poco en celebrar los éxitos que tenemos con nuestra comunidad. Al ser una cosa no core, a la que hay que recordar, pues marketing, lamentablemente es unas cosas que se recortan primero, ¿no? Y con ello se va la comunidad. Quizás sería distinto. Claro, yo no sé, por eso quería saber también si en B2B, y corrígeme, porque no tengo tan claro el concepto de empresas un poco más enterprise como cuando tú estabas en Validated ID, ¿no? Que quizás si comunidad también es el conjunto de partners que tenéis, ¿los considerabais comunidad o simplemente comunidad es más los usuarios, las personas en tal, no tanto las empresas que conforman el tejido de B2B? Ujú. Bueno, esto, Validated ID, de hecho, es una rara avis en torno a estos principios y valores, porque es de las pocas donde estas cosas se trabajan más desde dentro que desde fuera. O sea, ¿Vale? la comunidad son los partners, la comunidad son los empleados, y de hecho lo trabajamos juntos como empresa. Fue una de las primeras cosas que hice estando allí como CMO. O sea Ujú. que quizá no es el ejemplo más significativo por lo malo, sino por lo positivo, más bien, porque siempre ha sido una cosa como más de constitución de compañía y del ADN mismo de los socios, ¿no? Cómo se involucran a los empleados, incluso muchos de los empleados que se van después vuelven. ¿Vale? Y esto Ah, no pero sucede con...
No Eso sucede es con una, gente, eso es una suerte, eso es una suerte, ¿eh? O no sea, sucede con frecuencia. cuando ves algo así, porque yo estaba escuchando antes hablar sobre el tema de la comunidad y creo que de las cosas más bonitas y más interesantes que tiene el emprendimiento es precisamente que la comunidad debería estar en el centro de todo. Es decir, que la comunidad de interesados en esa misión y esa visión de la que estaba hablando Nuria ahora mismo es la misma de la cual puedes pescar talento, es la misma que van a venir tus proveedores porque les interesa esto, es la misma donde vas a sacar a tus usuarios. Es decir, creo que justamente eso es lo más bonito que tiene el emprendimiento, generar esa comunidad de interesados para justamente involucrarlos en la creación. Aquí se habla mucho, o ha habido mucho mantra con la palabra que ya igual la dices muere un gatito, ¿no? Que es la de co-creación y dale, ¿no? Pero es que a mí me ha pasado esto cuando hablo con emprendedores a la hora de decir, oye, pero tú cuándo fue la última vez que entrevistaste a un usuario? O sea, vale, tenemos todos definiciones de buyer persona, parece que sí, ¿no? Pero a veces aún hay que romper, y no sé qué pensáis vosotros de esto, a veces esta imagen del emprendedor o emprendedora genio, ¿no? Que un día pegándose una ducha dijo, ¡buah! Lo tengo, esta es la empresa, hay que hacer esto, el ideón de tu vida. Y me das cuenta que no, que al final los emprendimientos que van a funcionar a partir de ahora van a ser emprendimientos muy sociológicos, en el sentido de mucha observación y de entendimiento de cómo se comporta y se mueve tu usuario. Si sabes hacer eso, eso no lo puedes forzar. Quiero decir, lo puedes aprender. Hombre, pues sí, habrá al margen que lo puedas aprender, pero como decía Nuria, y por eso me ha gustado su intervención, tiene que estar muy en el ADN de la compañía, o sea, pero no solamente por los intereses económicos, que obvio estamos en el mundo en el que vivimos y es lo que hay, pero también por un interés de justamente de alimentar esa comunidad, porque sabes que tu idea de negocio puede cambiar, pero esa comunidad te va a ayudar a ir entendiendo hacia dónde van a ir, y en ese constante iterar con metodologías ágiles y demás, si entendemos la comunidad como ese saco donde están efectivamente tus stakeholders, tus usuarios, o sea, evidentemente tu público objetivo, talento que puede venir atraído por tu misión, todo gira en torno a tu propósito y a tu misión, de esa coctelera es donde empiezan a pasar cosas. Pero claro, cuando lo queremos hacer tipo ingeniería genética, ¿no? Un poco forzando, ¿no? Espera, vamos a montar esto aquí. Yo creo que esas estructuras van a acabar cayendo por su propio peso. Claro. Estoy totalmente de acuerdo. Sí. Tira, Además, tira, que tira, Nuria. el marketing es un poco barriendo para casa. Para mí es como la grasa que hace que los diferentes departamentos funcionen, porque al final son relaciones interpersonales. O sea, no tiene sentido decir que primas la relación con el cliente si después a la gente que tienes en Customer Support o en el onboarding no escuchas su feedback y no lo incorporas en el producto. Sería una cosa muy kafkiana, ¿no? Es como, quiero tener un producto genial, pero la gente que está en contacto con el cliente no la quiero escuchar. Al final los valores, esto de que estamos hablando de comunidad, que parecen conceptos como muy grandes, se resuelven en cosas muy pequeñitas y muy diarias, ¿no? Que es escuchar, facilitar la conversación, facilitar la comunicación, que todo el mundo tenga una voz y un aporte. Y esto conforme escalan, las compañías es lo primero, vuelvo otra vez, es lo primero que sale por la ventana. El escucharse, el facilitar, acabamos más en decisiones más unipersonales que se toman en el calor de un momento o más en petit comité, en C-level, donde no escuchas al resto de departamentos, escuchas a unos sí y a otros no. Y creo que eso es Al final, el fracaso. la innovación tiene un montón de enemigos y muchos están dentro de tu propia estructura. Al final a mí Qué a bueno. veces me pasa trabajando como agente externo o trabajando con agentes externos que hacen Open Innovation con empresas más grandes, ¿no? De hasta dónde vamos a poder llegar, hasta qué puerta, cuándo va a venir el portazo, ¿no? O sea, porque empezamos a implementar innovación en este departamento, pero claro, si yo aprieto este botón, se produce un efecto dominó en el que va a afectar al siguiente departamento y al siguiente y al siguiente. ¿Cuándo va a venir la negativa, no? Y si no hay una cultura, y ahí vuelvo a lo de la cultura, que entienda esto, se genera mucha frustración dentro de estos intentos, ¿no? De cambio, ¿no? Dentro de las empresas. Por eso también es importante encontrar quiénes son los embajadores, esas personas que sí, ¿no? E intentar trabajarlo desde ahí, intentar también ver, como decía Nuria, el tema del marketing no es un ente aislado que esté trabajando hacia afuera, pero a mí me pasa con empresas de comunicación, agencias con las que trabajo, que luego van a empresas adentro y dicen, ostras, es que todo lo que les hemos propuesto a nivel estratégico, si no lo implementan desde recursos humanos, no va a funcionar. Se va a convertir en una fachada de puertas hacia afuera, pero luego va a caer. Entonces hay que trabajar de manera más holística, ¿no? Entendiendo estos cambios e intentando sobre todo convencer
a los mandos intermedios y a los líderes, porque al final ellos, como las personas que toman las decisiones, tienen que estar alineados y hay que hacer fuerza, ¿no? Es un trabajo muy de encaje de bolillos, de mucha perseverancia y de mucho empuje y al final puede pasar, pero claro, es mucho más fácil cuando esa pedagogía no hace falta que la hagas y los equipos han entendido esto, ¿no? De hecho volviendo al tema, el tema social, como has dicho, experimentos sociológicos, ¿no? Ha sido muy interesante, me digo, hostia, es verdad que, claro, la validación de negocios se hace así, ¿no? Incluso el tema del product market fit, el culture fit con los potenciales empleados, hay mucho desde la empresa hacia la comunidad, ¿no? Hacia afuera. Pero al revés, también funciona, ¿no? Porque yo creo que una de las cosas que nosotros aprendimos durante la pandemia es que la gente recordará cómo los trataste en los malos tiempos, ¿no? O sea, en los malos tiempos diciendo, hostia, hubo una pandemia, ¿no? Y nosotros hemos visto que la gente que hemos tenido durante la pandemia, como los tratamos muy bien en la empresa, ya los tratamos bien por lo general, pero es muy fácil tratar bien a alguien cuando todo va bien, pero cuando todo va mal, porque ahí fuera, pues la gente está muriendo, no puedes ver a tu familia, no puedes, o sea, tienes los críos 24 horas en casa porque no pueden ir al cole, no sé qué, y aún así tu empleo te conserva el trabajo, te paga lo mismo, te está diciendo que todo irá bien, que lo que necesites, si quieres partir tu jornada, reducirla, hacer lo que quiera, cambiarte los horarios. Y alguien me dijo, la gente recordará cómo habéis tratado vuestros empleados durante la pandemia, ¿no? Y yo digo que eso se aplica a todas las crisis, ¿no? O sea, también el experimento sociológico al revés, es decir, cuando yo ahora veo una empresa que, o la mayoría de scale-ups o incluso de corporaciones que a la que vienen mal dadas, pues se petan los third party apps o echan a la gente porque, claro, los nuevos accionistas, tal cosa, ¿no? Y dices, hostia, tenemos muy poca memoria, pero me gustaría que la gente hiciera un poco más de investigación cuando vas a fichar por una empresa, decir, ¿qué pasó? ¿Cómo actuasteis como empresa hace 5 años? Cuando pasó durante el COVID, ¿qué hicisteis? Cuando vino la gran caída de las tech en el 2022, ¿qué hicisteis? ¿No? ¿Qué acciones tomasteis? Porque creo que puede dar una buena medida de cómo van a actuar en la próxima crisis, ¿no? Me ha venido ahora y digo, hostia, creo que es una reflexión interesante, no sé cómo la veis, también si aplica con tu Eh, modelo. bueno, hay una cuestión de cómo hacer entrevistas de usuario que te dice past behavior predicts future behavior. Vale. Y eso suele ser así, o sea que no me parece mal indicativo observar esas cosas. Desde luego la gente puede aprender y cambiar, pero por lo general el past behavior, el comportamiento del pasado predice cómo puedes llegar a comportarte en un futuro. Habla mucho de eso. Y sí, o sea, es difícil, pero creo que la clave está justamente en lo que decías, de cómo te comportas y cómo entiendes. Y me parece que ha habido muchas techs que tal vez nos ha llegado a lo mejor el impacto mediático de los despidos y de los cierres, pero probablemente haya habido cierta cultura de a lo mejor no de despilfarro, pero a lo mejor de no haber ejecutado ciertas cosas antes, o sea, que la gota ya caía dentro de un vaso ya muy lleno de a lo mejor de malas prácticas o de errores, a lo mejor, pues esto, de gigantes con pies de barro en realidad, ¿no? Y de pronto, cuando ya viene la última, los comportamientos ya son, bueno, pues de echar a las personas y cambiar radicalmente las culturas, pasar de la A a la Z, pero porque vienen a lo mejor de un acumulado de un entendimiento de cómo funciona el capital en estas empresas. Yo misma, y os cuento una anécdota solamente también para al caso, pero para que también me contéis vosotros cosas. Hace poco en un curso de verano que hacemos en EDEM, en la Escuela de Negocios, trabajamos con adolescentes desde los 15 a los 17 años. Y tienen que montar un proyecto, en este caso tenía que ver con un tema de sostenibilidad, del que quisieran en torno a proyectos de la Agenda 2030 y demás. Tenían que montar un proyecto en equipo, mientras también hacen un curso de verano y tienen actividades bueno, pues de vela y actividades acuáticas y tal. Bueno, el caso es que cuando estaba ayudándoles a montar el pitch final y hablábamos del roadmap, les decía, bueno, a ver, ¿qué es lo que habéis hecho durante este programa? Bueno, pues ya tenemos el branding, un primer prototipo. Bien, ¿y qué es lo siguiente que habría que hacer ahora? Pedir inversión. Y digo, no estás entendiendo. Primero dime lo que quieres hacer y luego vamos a ver cuánto necesitas para hacer eso. Pero tu objetivo ahora no es pedir inversión. Tú tienes que contarme, mira, pues ahora quiero rehacer mi prototipo, o quiero hacer una mini campaña de marketing, o quiero hacer el lanzamiento para el mes tal. Y entonces necesito pues 3.000 euros, o 1.000, o los que sean, o nada.
pero no me puedes decir que tu primer objetivo directamente es la consecución de inversión, ¿no? Dame un objetivo táctico o estratégico más bien y luego veremos qué necesitamos para hacerlo real. Y creo que esto, en general, hablando de lo que hablamos, la cultura de ronda frente al bootstrapping, que creo que también tiene que ver cuando se ha cerrado el grifo, pues todos son lloros, pero porque veníamos a lo mejor de un acumulado de entender, bueno, pues que la bonanza esta iba a ser eterna, ¿no? De entrada de dinero. Y lo veo ya en gente muy joven que mira el mundo de las startups y entiende que la búsqueda de la ronda es el primer objetivo cuando es un medio para lograr tus objetivos. Estoy totalmente de acuerdo. De hecho, es que, a ver, igual no lo quiero decir así, pero en general lo voy a decir así. Es un poco de cultura financiera, ¿no? Y de qué valoras, cuál es tu idea del crecimiento. Y yo pienso que cuando necesitas dinero, lo que acabas de tocar, Violeta, me gusta mogollón, porque lo primero es qué quieres hacer. No coger dinero por coger dinero, sino para lo que quieres hacer, cuánto necesitas y qué te va a costar, qué tienes que hacer para conseguirlo. Entonces, hay como dos preguntas previas que a priori se han ido resolviendo en la esfera tech demasiado deprisa para mi gusto, ¿no? Es como, no quiero llegar allí, pues con dinero se resuelve. No se resuelven las cosas así. Hay dos preguntas previas. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué pasos necesito tomar y cuánto necesito para tomarlos en un escenario de crecimiento estable? Claro, cuando esto no se da así, y por eso es tan importante el tema de la cultura financiera, me he ido más en mi carrera hacia la pedagogía, hacia enseñar estos puntos, porque no son puntos que son baladí, y hay muchísimo ejecutivo, muchísimo C-level que da por supuesto, o que ha dado por supuesto ciertas cosas que luego en la dura y cruda realidad se ha visto que no es así. Frente a esto, yo pienso o por lo menos yo con mis estudiantes sí que veo que la situación está cambiando. O sea, creo que esta idea más de microcomunidades, de qué quiero hacer, cómo lo empiezo a generar recursos desde mi propio esfuerzo, en general, y me parece que Alex, tú y yo lo hablábamos, es más cultura Silicon Valley que otra cosa. O sea, montar una empresa con tu tarjeta de crédito y un plan financiero a un año sostenible, razonable y válido, muchas veces funciona mejor que ir a golpe de talonario a conseguir un VC, un Business Angel o un banco que te lo dé. Entonces creo que deberíamos de reforzar este mensaje que yo ya lo estoy viendo en los más jóvenes, en la gente a la que le doy clases, pero en general para todo el mundo que nos esté escuchando. Para mí, si hay algo que me gustaría que se quedaran de esta conversación es eso. Muchas cosas y de hecho, a ver si me acuerdo de todas, ¿eh? Porque con mi memoria de pez de colores va a ser complicado. Uno, volviendo al tema del tema de las rondas que ha dicho Violeta, de cuando un emprendedor viene, el siguiente paso es una ronda. Y dices, hostia, yo lo veo, por ejemplo, como Business Angel, lo veo en los decks, que la gente te pone roadmap y te pone hitos, ronda, ronda, ronda. Dices, no, tío, vale que eso está orientado a inversores, igual quieres darle una visibilidad sobre qué momentos de liquidez y de posibles salidas va a haber a los inversores. Fabuloso. Pero yo prefiero ver un deck que me ponga roadmap, hitos, lanzar en España, hitos, lanzar en no sé qué, buscar otro modelo de negocio, tal, tal, tal. Y entre medio, que como digamos, acción para pasar de hito A a hito B, por ahí esté la información de las rondas, ¿no? Pero que no sea el elemento central. Por otro lado, hostia, es que hay muchas cosas, hay consideraciones desde el punto de vista a nivel social, incluso a nivel de clase, que me gustaría entrar un poco más adelante, ¿no? Pero creo que, claro, todo esto viene condicionado porque hemos comprado mucho la narrativa esta o sea, el VC ha acabado dominando la narrativa del emprendimiento, ¿no? ¿Y por qué? Porque tradicionalmente ha ido bien, pero de alguna manera yo creo que dentro de unos años acabaremos mirando hacia atrás y mirando a ciertos VCs como se mira a según qué hipotecas de mierda que te vendieron los bancos, ¿no? Y bueno, que hipotecaron y arruinaron a mucha gente, porque claro, una vez empiezas a hacer, pues que se te conviertes en empresa rondera o tienes muchísimo éxito, o acabas petando por algún lugar, porque llega un punto en que necesitas pillar más valoración a un precio ya demasiado alto para la empresa, pero que luego ya no consigues llegar ahí, entonces ya tienes que empezar con las down rounds, la empresa se vuelve a achicar y todo eso, ¿no? Hostia, hemos dejado dominar demasiado
la narrativa, porque claro, probablemente las empresas que no necesitamos financiación, y ahí lo enlazo con lo que comentabas tú, Nuria, es, nos da igual, somos un poco outliers en este sector, ¿no? O sea, la rara avis, somos Marsbase que estamos muy involucrados en el ecosistema startup, pero por naturaleza no deberíamos, porque como agencia deberíamos estar preocupados por venderle yo qué sé, al Barça, a MediaMarkt, a las grandes marcas y a las startups no porque no tienen dinero, ¿no? Y entonces, en ese sentido, no sabríamos, a la gente que generalmente tiene agencias no sabe ni lo que es una ronda de financiación, no sabe lo que son los business angels, no sabe cómo funciona un venture capital ni un private equity, entonces, claro, están muy ajenos a esto y no se meten, ¿no? Entonces, el VC ha dominado todo esto. Ahora que ha empezado a haber bueno, hace unos años, ¿no? Pero grandes casos de éxito de empresas, pues como Automatic, ¿no? La empresa de WordPress, los de Buffer, los de Basecamp, que son empresas que no han tomado Venture Capital y que les ha ido extremadamente bien, se les intenta silenciar bastante de decir, ya, pero eso son las excepciones. Digo, no, es que hay muchas excepciones. Lo que pasa que generalmente, como no tienen la presión de tener que crecer, llega un punto en el que dicen, yo me planto aquí. Yo me planto los 10 millones de facturación con mis 5 empleados y tengo un profit de la hostia y no voy a crecer más porque para crecer más ya debería, pues eso, levantar una ronda, fichar a más gente, abrir más mercados. Dice, yo ya me quedo aquí. Entonces, claro, eso no le interesa a un VC, ¿no? Entonces al VC le interesa que llegue alguien y que le dé un por 200 y le acabe retornando el fondo y que todos sus partners se lleven el carry y todo esto, ¿no? Hostia, o sea, podría estar horas disertando sobre esto. Pero desgraciadamente nos han hecho pensar o les han hecho pensar a los nuevos emprendedores y emprendedoras que es que o son Mark Zuckerberg o no pintan nada, ¿no? El think big or go home, fail fast, fail often, ¿no? El como, todo esto dices, no es sano, tío, o sea, estás dando a pensar que o lo haces en el ABC del emprendimiento, sigues esta ruta, o no vale la pena que juegues, ¿no? Entonces nos estamos perdiendo muchas empresas. Me Es que encanta lo que estás diciendo. Y además, detrás de cada cosa hay que preguntarse a quién beneficia esto, ¿no? Y quizá cuando se promociona tanto un tipo de mundo empresarial o de mundo startup tech en detrimento de otro, quizá es por lo que tú dices, porque hay mucha gente involucrada, mucha gente eh, que pertenece a ese ecosistema y que está participando de él, ¿no? Esta mañana estaba leyendo que Sequoia Capital está tirando a gente, los layoffs de Y Combinator. Quizás sí, quizá lo que dices es cierto, quizá en unos años las bicis serán como algunas serán como una hipoteca mala, pero en definitiva a mí yo creo que el argumentario que hay detrás es que igual Marsbase durante muchos tiempos os ha hecho pensar que eras una rara avis, pero si te pones a sumar hay un mogollón de raras avis. Y esto es Ya. lo enriquecedor del tema, porque hay la cultura del crecimiento no significa que tengas que apuntalar un montón de pasta para... O sea, lo que tú dices, a lo mejor puedes estar muy bien facturando 10 y teniendo 5 empleados, y hay muchísimos ejemplos de emprendedores y de startups que están funcionando así. Entonces, si se le pone o no se le pone el foco, también es un poco responsabilidad de los medios, responsabilidad nuestra, pero creo que este discurso tiene que existir. es un Eh, poco, es un poco cultura del pelotazo, ¿no? Es cultura del pelotazo, pero trasladada al mundo startup. A mí ha habido dos cosas que habéis dicho que están conectadas y me han gustado mucho, que es cuando hablaba Nuria de la idea de crecimiento, ¿no? De qué quiere decir el crecimiento para cada uno, y yo lo traslado incluso a la idea del éxito. ¿Qué quiere decir el éxito para cada uno? ¿Y qué quiere decir tener una startup de éxito o un negocio de éxito? Esto está evidentemente conectado con lo que contaba Alex de cómo el VC ha acabado dominando la narrativa del emprendimiento. Y esto sí es algo que deberíamos prestar atención, ¿no? Creo que pese a cierto, digamos, a cierta publicidad mediática que se le ha dado buscando, y como decía Nuria, hay que preguntarse a quién beneficia y tal, no podemos olvidar una cuestión, que es que sí que hemos estado desde los años 2000, desde inicios de los 2000 hasta ahora, en una especie de fiebre del oro a ver quién corría más. O sea, porque sí que es verdad que hay unas oportunidades que o llegas el primero o ya no, ya están ocupadas. Hay ciertas plazas que solo va a haber unas cuantas de esos super top unicornios de los que hablábamos. Entonces, sí que es cierto que se ha producido esta especie de fiebre del oro, ¿no? Esta fiebre del oro de a ver quién corría más y llegaba, ese golden rush, ¿vale? Bueno, y una persona muy reconocida del mundo del emprendimiento en España que dijo que la fiebre del oro, ¿sabéis quién se forró? ya, los que hacían picos, ¿no? Los Los vendedores de vendedores picos. de palas, los De vendedores palas, de eso. palas se forraron en la fiebre del oro, ¿no? Entonces,
bueno, pues otra vez se ha vuelto a generar, hablaba otra vez de esa cadena de valor como lo de la escultura de arte contemporáneo o en una startup, toda esa gente, pues también estarían los vendedores de palas, que son aceleradoras, VCs, toda esa gente engrosando algo que en verdad en origen, fíjate qué bonito es alguien queriendo solucionar un problema. Alguien Sí. quiere solucionar un problema y se produce ese chisporroteo, ¡pah! Y entonces empieza toda esta cadena loca de valor, esas ganas de correr. Y es verdad que hemos vivido en esa época justo porque es cierto que en el mundo de la tecnología, aunque pueda parecer que llevamos mucho tiempo, estamos en los albores de muchas cosas que aún tenemos que ver, ¿eh? Aunque parezca que llevamos mucho, estamos muy al principio de todo el cambio. Entonces, siempre va a haber gente que corra, pero justamente la pregunta es, ¿dónde quieres jugar tú? Y tiene que haber alternativas y escenarios alternativos, ¿no? Y el que quiera meterse a jugar en esa liga, bueno, es una liga, pero no es la única, no es la única y tiene que haber más opciones. Y yo pienso y digo, ostras, qué ansiedad, ¿no? Como emprendedor tener que jugar con esas reglas, a esa velocidad, con esos quemazos. Es que eso puede acabar disuadiendo a mucha gente buena y con talento. Precisamente lo que no quiere es jugar a ese juego, pero hay otros escenarios que sí podrían ser atractivos, con o sin VCs. Claro, pero eso desde el punto de Tipo de vista, ya VCs. que, ay, perdón, ya que habéis estado involucradas en más o menos medida tanto en aceleradoras como en business schools, ¿no? O sea, ¿qué tienen que cambiar estas entidades para dar a pensar a los emprendedores y emprendedoras que hay otros modelos posibles, ¿no? O sea, yo lo veo porque a veces me llegan decks absolutamente absurdos de emprendedores y emprendedoras que dicen, no, es que mira, yo quiero levantar una ronda de 350.000 euros para montar mi tienda online en Shopify de abarcas veganas. Y dices, joder, tío, o sea, un banco, ¿tú te daría pasta para esto? Probablemente sí, pero probablemente no. O sea, es que no depende de la idea y todo, sino que yo creo que estás yendo a buscar el dinero no solo al sitio equivocado, sino al momento equivocado, ¿no? Porque, hostia, prueba haciéndolo a pequeña escala, si se lo consigues vender a tus amigos y amigas, pues entonces hacer esto, quizás prueba a hacer un crowdfunding, que es una buena validación, con preventa, si no llegas al mínimo, cancelas el proyecto y ya está, si sale bien, entonces que probablemente ahí hay una idea muy buena y eso te va a dar el capital para luego poder tirar, ¿no? Pero la gente ya va directamente a los business angels y es que llegan cosas que dices, que esto no es financiable, o gente que viene, quiero crear una agencia mira, llegaron unos de una agencia de podcasting, ¿vale? O sea, ayudamos a crear podcast a la gente. Y dices, ¿y tú crees que eso tiene que financiártelo un business angel? ¿Te has llegado a plantear cuáles son? La gente no piensa en los incentivos de los otros players a los cuales quieren involucrar, ¿no? Entonces, claro, yo creo que desde ahí lo que decías un poco tú, Violeta, ¿no? Que decías, hostia, hay que pensar quién está detrás de todo esto, ¿no? ¿Quién te quiere vender? Cuando hubo la fiebre de vamos a empezar a ver las startups, ¿no? ¿Quién se hizo? No de oro, porque luego hemos visto que era un modelo técnicamente terrible, ¿no? Las aceleradoras, que luego, pues bueno, han quemado más empresas que no han ayudado, ¿no? En este sentido. Y luego todos, o sea, yo me acuerdo de ir a eventos de startups y ver gente que te intentaba vender, que si las consultorías, mentorías, yo estoy en el board de varias startups, pero nunca he creado una startup, ¿no? Y todo eso estaba lleno de buitres el ecosistema, ¿no? ¿Por qué? Porque, claro, como era lo cool, que ahora seguramente se han pasado a la inteligencia artificial habiendo pasado por ser unos blockchain enthusiast y Hombre, un, claro, claro. un metaverse, yo qué sé, ¿sabes cuál es otra palabra así que suena bien, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo podemos hacerlo para que el resto de players del ecosistema ya deje de pensar el VC es el único camino, pensar, bueno, quizás hay que ayudar a crear otras empresas? Las aceleradoras es más complicado porque al final pillan equity y lo que quieren es que ese equity se convierta en algo. Pero claro, si tú vas por el bootstrap vas a tardar mucho tiempo, la aceleradora va a morir antes de que tú lo conviertas en algo tangible. Pero las business school igual sí que deberían tener, no sé, tomar más partido en esto, ¿no? ¿Cómo lo veis? Violeta, ¿disparas tú o yo? Oye, yo si quieres le doy, porque creo que lo más importante que hay que hacer, y lo estamos haciendo aquí, es gracias a ti y a Nuria, que es debatir. Hay que hablar mucho más, hay que reflexionar, pero en general, ¿eh? Creo que estamos en un momento a nivel histórico, no solamente en el ámbito de lo que nos referimos ahora, sino en general, necesitamos compartir mucho más, debatir y filosofar, pero por el hecho de filosofar en sí, o sea, ni siquiera intentando solucionarlo, de vamos a hablar. Vamos a debatir. Hay que generar muchos más espacios de debate y espacios de reflexión. Hay que tener muchos más espacios de escucha. Hay que sacar debajo de las piedras toda la gente que ha estado silenciada, que no le han salido bien las cosas, que cada vez, si os fijáis, se está llenando mucho más LinkedIn y otras plataformas de personas contándote su historia, ¿no? De cómo yo fracasé,
las historias de los fracasos, pero intentar trasladarlo de una lección personal de aprendizaje a elevarlo a cuestiones de universalidad y de temas que tenemos que debatir obligatoriamente. Y una de ellas también consiste en entender que un proyecto rentable y un proyecto invertible no es lo mismo. Tú puedes tener una tienda de abarcas hechas a mano online que sea perfectamente rentable, pero no, a lo mejor no es un proyecto invertible por terceros. Y en esta dicotomía es en la que estamos. O sea, tenemos que hablar mucho más, pero desde el principio, hablar directamente desde el problem solution fit. Deberíamos empezar directamente. ¿Eso es un problema? ¿Necesitamos otro mayordomo virtual? No, por favor. No, otro mayordomo virtual, no. O sea, no, es como que hay ciertos temas y ciertas maneras de ver la realidad que están ahondando en seguir pescando en caladeros de otro delivery. Es como, venga, por favor, pasemos esto, ¿no? Hay que debatir sobre las necesidades y los problemas, sobre los buyer personas, sobre las comunidades. Después debatir sobre el tipo de crecimiento que queremos tener, si sí o no. Después debatir si el proyecto es rentable o invertible. Y dentro de lo invertible hay que generar alternativas de inversión, que no todas sean la misma, y dejar de copiarnos unos a otros, intentar generar caminos sostenibles, ¿no? Económicamente y en el término amplio del término para sobrevivir y poder triunfar también montando una startup. Pero creo que en general mucho más debate y mucha más confrontación. O sea que por eso esta conversación es tan bonita y tan importante, yo creo. Nuria. Yo estoy estando muy de acuerdo con lo que dice Violeta, añadiría que yo creo que el cambio tiene que empezar por uno mismo, ¿no? Yo con mis alumnos lo que trabajo mucho cuando trabajamos ideas de negocio, modelos de negocio, es, claro, esta historia, ¿por qué es importante para ti? ¿Cuál es tu historia personal detrás? ¿Por qué esto para ti necesita materializarse y es importante para otros, ¿no? Y al final uno puede querer enriquecerse en la vida, o sea, que cada camino es perfectamente válido, pero una de las cosas que les intento transmitir es que montar una empresa no es placentero. Montar una empresa es un camino muy rocoso y muchas veces durante el camino vas a dudar de por qué estás haciendo esto, ¿no? Entonces, si no tienes una historia personal que lo respalde, si esto no es importante para ti por algo más que el dinero, es más fácil que te borres a que persistas y lo hagas prolongadamente, ¿no? Y al final recojo una idea que decía Violeta que me ha gustado mucho, que es que montamos empresas porque una empresa es prestar un servicio, ¿no? Un servicio tiene que ser algo que sirva a alguien más. O sea, y para mí este es uno de los motores de las ideas de negocio, de por qué tendrías que estar desarrollando algo, ¿no? Que si unas abarcas es Guay. pero Vale. ¿por qué no? Otra cosa más. Mira, último, este se liga muy bien, pero el último punto que quería sacar, y claro, mira, o sea, tenía como un par de cosas más, ¿no? Pero el tema al final de las aceleradoras quizás ahora queda un poco lejos del tema central, pero recuerdo que en la conversación que tuvimos ahí en la Business School, dije algo que sorprendió mucha gente, ¿no? Que dije, todo lo que se está vendiendo en temas de comunidad, inclusividad, diversidad y todo esto es bullshit porque no hay diversidad real de clase, ¿no? Entonces, le he dado muchas vueltas al tema, porque al final, por mucho que pongas gente de distintos países y de distinta orientación sexual y de distinto grupo étnico y tal, en los boards, generalmente son gente que salen de Harvard o del MIT o de ESADE o de las business schools, ¿no? Y dices, y eso representa a un 1% de la población mundial, ¿no? Entonces, claro, ¿qué pasa? Que yo lo veo como desarrollador, que las empresas te dicen, bueno, hay que desarrollar para las últimas versiones de iPhone y del navegador. Y dices, ya, pues que el 99% de la población mundial probablemente no tiene el iPhone 14. Entonces tu app no les va a funcionar. Entonces vas a tener una experiencia de mierda. Y para mí eso es comunidad, ¿no? Entonces, y haciendo una reflexión y leí un libro de una amiga que se llama Laís de Oliveira, donde habla, creo que se llama Hacking Communities, lo leí hace unos años, y que hablaba de un tema muy interesante que me ha llevado a conformar la idea que tengo, ¿no? Que es la siguiente, es decir, la gente que hace comunidad la hace bien y la pone en el centro de sus empresas es gente que viene de un background muy poco privilegiado, ¿no? Que viene probablemente pues de working class, que viene o de tener que necesitar de comunidad en sí, ¿no? De, hostia, tener que dejar los hijos a los primos, a los abuelos, a amigos, porque trabajo en dos sitios, tengo que aprovecharme quizás, pues aprovecharme, tengo que tirar de servicios sociales, etcétera, etcétera. Son gente que luego sí que han sabido entender comunidad. La gente que
y ligando con lo que hablábamos al principio, que viene Business Schools, pero el simple hecho de ya estar en la Business School, tú ya no tienes esa mentalidad, como lo llamaba Laís, lo llamaba como mentalidad de escasez, ¿no? Vienes de una mentalidad de abundancia, entonces para ti es fácil deshacerte de cosas y deshacerte de las personas, las valoras menos porque tú no has tenido nunca necesidad, nunca te ha faltado un plato caliente en la mesa, ¿no? Entonces, hostia, yo cuando me vienen empresas, y perdón, ya lo voy a decir yo, empresas de cayetanos, sean cayetanos, madrileños o catalanes, me da igual, o sea, al final son todos iguales. Te hablan de comunidad y dices, tío, tú no sabes lo que es la comunidad. O sea, para ti comunidad es tener followers en Twitter, ¿no? O tener un Slack privado, pero comunidad no se trata de eso, se trata de ayudar a los otros en tiempos de escasez, ¿no? Y no sé hasta qué punto veis que el tema de clase social también afecta que el emprendimiento al final es un juego de niños ricos. Uf, hayas soltado un montón, ¿eh? Y no tenemos 10 minutos, pero bueno, o sea, puedo alargarlo un poco más porque es que sí, a ver, y dos cosas. Uno, me gusta cómo pensáis y os conozco y sé que hay hot takes ahí. Y dos, en realidad, si estáis aquí, aparte de la amistad que nos une, es porque ambas me habéis invitado a hablar, a dar un punto de vista distinto en vuestras comunidades, ¿vale? En su determinado momento, pero con lo cual tengo que repagaros el favor. Dale caña. Pues yo voy a hacer de abogado del diablo aquí y voy a decir que creo que no estoy al 100% de acuerdo, aunque al principio pudiera parecer que sí. Es decir, que si no has pasado por no tener para pagar el autobús o has tenido que hacer un esfuerzo económico, no te has visto apoyado cuando has empezado, pudiera parecer que te da como mejor entry, ¿no? En este tipo de decisiones de incluir diversidad. Pero yo creo que al final esto es una cuestión de empatía. Y la empatía puedes tenerla o no tenerla, adquirirla o no. Pero me parece que es más una condición de seres humanos, en realidad. O sea, yo, por ejemplo, puedo decir que a lo largo de mi carrera docente he tenido muchos alumnos que han hecho muchos esfuerzos económicos por entrar en una business school, que no necesariamente entrar en una business school es algo en lo que puedas entrar porque te lo paga alguien, entonces no lo vas a valorar de la misma manera. Mucha gente hace mucho esfuerzo por adquirir educación. A mí me parece que esto es una cuestión de empatía y tener diversidad y incluirla en tus equipos es un triángulo entre empatía, humildad y saber escuchar cosas con las que al principio puedes no estar de acuerdo. Y esto es lo que a mí me enriquece, por eso siempre que tengo amistades me nutro mucho de gente que piensa muy diferente a mí y de cosas que no, porque al final esto es lo que me hace como ejercitar el músculo este del cerebro y ver las cosas desde un punto de vista que no me viene dado, ¿no? Entonces, sí, en parte Alex, pero yo creo que no. Yo creo que es todo más de ser empáticos como personas y de tener responsabilidad. Claro, yo estoy de acuerdo con Nuria, lo que pasa es que es difícil ser empático desde un jet privado, ¿no? O desde una zona VIP, desde una zona VIP de un aeropuerto. El Y no titular, sé el cómo... titular del episodio va a ser este, lo siento, pero creo que acabas de ¡Ostras! ganarlo. Vale. Ojo a la manipulación mediática, que aquí sabemos mucho de esto. Clickbait. No, pero no sé si era con vosotros o con quién recientemente tuve una conversación. Justamente hablábamos de Succession, la serie que seguramente estáis viendo y si no Conmigo deberíais. no, porque yo no lo he visto, o sea que seguro Vale, que pues no. deberíais. Y una de las cosas, lo digo porque viene a colación perfectamente. Nuria, ¿tú la has visto? No, todavía no. Vale, pues bueno, el caso es que narra la historia de una familia hipermillonaria de Estados Unidos, que son los dueños de una serie de un grupo mediático que lleva muchos canales de televisión y diferentes medios de comunicación. Y bueno, son como las pugnas entre ellos por ver quién va a heredar el imperio construido por su padre, ¿no? Y bueno, y justamente hablaba bueno, comentábamos cómo cosas que se ven en la serie de televisión de cuanto más rico eres, más solo estás. Y hablaban de cómo muchos de los escenarios, digamos, del setting donde se producen las secuencias, están o en jets privados, o en zonas VIPs, o en despachos, o en rascacielos, incluso alejados metafóricamente, simbólicamente, alejados del suelo. O sea, es que es realmente, yo estoy por encima de todo lo demás, ¿no? De el poder simbólico que tiene todo eso. Entonces,
Sí que es cierto que el aislamiento es difícil ser empático cuando aíslas, ¿no? Y también es verdad, y debemos tener mucho cuidado, la sociedad actual nos lleva muchas veces a ese aislamiento y nos lleva a idolatrar o a admirar ese tipo de prácticas justamente de lo exclusivo, de la zona VIP, de mi palco, ¿no? Y ahora hay incluso muchos festivales de música, no sé si lo sabéis, que ya pagas doble, hay dos entradas, ¿no? Hay una que tiene un foso limitado, o sea, y hemos llegado a dividir el foso de un festival que era la cosa más democrática del mundo, ¿no? El que empuje Ya. más se pone primero, ¿no? Quiero decir, bueno, entendedme, lo digo un poco así, Somos de haciendo... una época, somos de una época, sí. Claro, economía del lenguaje. Pues hasta eso han dividido con doble entrada, pagando un poco más, tienes más espacio y tal. Entonces, creo que el aislamiento sí que nos aleja y es difícil y nos hace menos empáticos, dentro de que la empatía es una capacidad humana y que la podemos trabajar. Dicho esto, la diversidad es obligatoria y necesaria. Si queremos ser creativos y queremos innovar, necesitamos diversidad. Tener diferentes ingredientes encima de la mesa, si no el plato que sale siempre es el mismo, ¿no? Y sabe a lo mismo y aquí no hay nada nuevo. A mí, por ejemplo, me gusta mucho que en EDEM tiene una política desde hace unos años atrás de becas. Este año ya hemos alcanzado o se han alcanzado, lo digo porque digo hemos porque este tipo de cosas a mí me hace ser corporativa con ellos, porque hablamos de 1 millón de euros en becas, ¿vale? Y este año, por ejemplo, en el curso de verano teníamos un montón de alumnos que solían venir al Summer, teníamos un montón de alumnos de institutos públicos y esa mezcla ha molado un montón, tengo que deciros. Ver esa mezcla de alumnos en clase, alumnos muy jóvenes, como digo, entre 15 y 17, gente de todas partes de Valencia, de diferentes zonas y de diferentes capacidades y poder adquisitivo, verlos juntos trabajando, creo que ha ido en pos del propósito de cada uno de los proyectos. Creo que han trabajado más comprometidos porque ninguno sentía que estaba allí como por derecho propio, sino que incluso los becados decían, no, no, perdona, es que yo soy un alumno becado, como una cosa de honor, es que a mí me han becado para venir aquí. Con esto quiero decir que la diversidad no es solamente cuestión de empatía, que desde luego también es una cuestión de inteligencia. Si tú quieres hacer las cosas bien y quieres que perduren en el tiempo y quieres que tu negocio se mantenga, vivimos en una sociedad que cada vez es más diversa, más globalizada, más mezclada y necesitas ser inteligente también. No, no, lo hagas solo por empatía, hazlo también por inteligencia, ¿no? Y por pervivir. Y sí, y el aislamiento y el individualismo pues es algo con lo que hay que combatir desde nuestro corazón empático, ¿no? Que también está ahí, pero tenemos que ser conscientes de los riesgos también y siempre que podamos fomentar situaciones bisagra, con personas bisagra y gente que mezcla cosas que nunca se mezclan. Creo que estamos en el punto de arriesgar un montón con los combos, de no cortarse nada en las opiniones, de mezclar personas que jamás hablarían y de intentar ir a por esas combinaciones que parecerían muy locas, pero justamente detrás de eso puede haber algo muy interesante, ¿no? La verdad es que, joder, estamos ahondando, ya no digo mucho, digo demasiado en el debate y casi que, como tenemos que cerrarlo ya, porque estamos casi fuera de tiempo, me da como cierta cosa pasar a la pregunta firma que es del podcast, porque es que no tiene nada que ver con esto y como que es un cambio muy brusco, pero sin embargo, es que si no lo pregunto, pues todo el mundo se va a quedar como, ya, ¿por qué a ellas no les hiciste esta pregunta, ¿no? Seguro que podemos seguir ahondando en este tema. Tengo la impresión de que vamos a seguir esta conversación en otro episodio dentro de unos meses, pero porque se me han quedado varias preguntas en el tintero. Así que si os parece, paso a lo que es la pregunta firma del podcast, que igual ya la conoceréis, pero que es la de ¿cuál ha sido vuestra mayor cagada a nivel de pasta y si podéis cuantificarla? ¿Vale? Porque nos gusta democratizar el error y decir todo el mundo se equivoca, ¿no? Pero y no puede ser bullshit tipo me equivoqué fichando a una persona, que eso ya intenta colarla todo el mundo. Algo que digas, hostia, experimento que salió mal y costó 125.000 euros a la empresa. Costó, no sé, ¿quién Uf. quiere empezar con esto? Yo, si queréis, Venga. porque yo cagadas de pasta he hecho muchas, no con el dinero de los demás, sino con el mío. O sea, Ah, vale. Está bien, es el lo de que los estoy demás estoy buscando. tranquila. Pero con el mío, sí, varias. Como tengo una mentalidad muy inquieta y siempre estoy haciendo cosas, he montado negocios fallidos desde que tengo uso de razón. Una cooperativa de mujeres, una productora de cine, o sea, 80.000 movidas. Y claro, he perdido pasta con todas. Overall, creo que habré perdido entre 35.000 y 40.000 en los últimos, no sé, 20 años. No está mal, ¿no?
Bueno, No está nada mal. está bien porque se sale de lo habitual que ya te digo. Todo el mundo intenta colarme la de he fichado a alguien que salió mal o tuve a alguien que tomó una decisión equivocada. O sea, mierdas. No, quiero algo tangible. Y eso es tangible, has dado números y has dado ejemplos. Perfecto. Buah, pues, buah. Yo creo que debería haber seguido con más intensidad este podcast para saber que esta pregunta iba a venir. No, a ver, yo voy a ser honesta como lo soy siempre. Yo creo que mi mayor cagada o mi mayor error en este sentido fue volviendo a Valencia desde Bélgica con un proyecto para montar un espacio coworking aquí. Eh, yo al final era una empleada de esta empresa belga, nos presentamos a un concurso, lo ganamos, empezaron las obras, pero pues bueno, por diferentes situaciones de ecosistema local, de no lograrnos entender y probablemente de cosas que yo podría haber hecho mucho mejor, desde luego, al final el proyecto no salió y era un proyecto de 5 millones de euros. Era un proyecto muy, muy grande, no quiere decir que se perdieran los 5 millones de euros, pero sí que hubo una inversión muy, 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 muy grande al principio. Yo diría que en torno al millón de euros de un proyecto, bueno, diría no, sé que es en torno al millón de euros de un proyecto que al final no pudo salir por diferentes cosas. Y sí me puedo sentir en parte responsable de eso porque yo creía mucho en el proyecto y trabajé todo lo que pude para que saliera, siempre de buena fe, pero bueno, al final a veces, yo qué sé, querer las cosas e intentar hacerlas bien no es suficiente y hay cuestiones que están, digamos, en el entorno, lo de yo soy yo y mis circunstancias, pues las empresas son sus empresas y las circunstancias, ¿no? Y no salió bien. Y la verdad nunca lo había dicho así, y mucho menos en un podcast, pero oye, mira, sirva esto como parte de la terapia y para aprender de los errores, ¿no? O sea que sí, yo diría que fue la... Y no era un dinero mío, sino que era parte de la inversión que tenía el proyecto y que se hizo y que al final, pues, no sé en qué estado se encuentra ahora mismo el proyecto, pero sé que no siguió adelante y se quedó un poco ahí, ¿no? Se quedó en un montón de ilusiones y ganas de hacer las cosas que no pudieron salir. Bueno, pues gracias por compartirlo. No es tanto por el hecho de... Aquí no queremos glorificar el fracaso, como hay gente que intenta hacerlo, porque seguramente lo monetiza, ¿no? Tiene algún incentivo en hacerlo, sino es más el de decir, porque es un tipo de conversación que tengo en privado con todo el mundo, ¿no? Es el de, joder, hostia, la he cagado en esto, pero no sé qué. Todo el mundo cuando te pregunta, ¿cómo te va la empresa? Todo el mundo dice bien. Y luego, si quedas en privado, te dicen, bueno, en verdad nos quedan 4 meses de vida, he tenido que echar a tal, no me llevo bien con mis socios, me he divorciado, cosas así, ¿no? Y dices, es que, hostia, deberíamos hablarlo mucho más en público porque si no formas parte de la solución, formas parte del problema, ¿no? Y por eso yo de aquí, pues también soy muy, muy de explicar nuestros fracasos. Tengo varios episodios donde yo hablo de las cagadas que he hecho yo a nivel personal, ¿no? Y entonces creo que eso ayuda a que el resto de gente se sienta mejor. Decir, hostia, la he Claro, cagado, pero no me voy a crucificar y puedo hablarlo en público y no te, o sea, es que igual por el hecho de no hablarlo, te sientes peor, empiezas a tomar peores decisiones, acabas dejando la empresa y dices, hostia, si en realidad era solo compartirlo, ¿no? O que alguien te viniera y te dijo, mira, yo en verdad pues le pegué fuego accidentalmente a la oficina, porque eso ha sido un error que se ha comentado aquí en este podcast, ¿no? Alguien que le prendió fuego a su oficina accidentalmente, ¿no? Hostia, lo relativizas mucho, ¿no? Y creo que el viaje del emprendedor es muy solitario como para encima estar con no compartir que una vez pues dilapidaste. Mira, yo ahora me he dado cuenta recientemente, me voy a explicar uno que no he explicado nunca. Tengo el podcast este en catalán, el de Foca Terra, ¿no? Y tuvimos una subvención de la Generalitat para podcast en catalán y en lengua occitana, que el año pasado pues, nos dieron como unos 3.000 euros, creo, ¿no? Para hacer acciones de marketing y comprar material. Total, iniciamos una campaña de ads porque material más o menos ya teníamos todo. Y pues no me di cuenta yo la semana pasada que no había parado esa campaña, o sea que al final habré pagado como 9.000 o 12.000 euros de ads cuando solo teníamos budget para 3.000. Y eso pues se lo acabo no. comiendo Mars Based, que bueno, que lo voy a poner yo de mi cuenta porque o sea, no es cosas de la empresa, ¿no? Y eso es, literalmente, todavía tengo pendiente de recibir la última factura de Google Ads y decir, hostia puta, no lo paramos, tío. O sea, no lo Ya. paré yo, ¿no? Que soy el responsable. No lo paré. O sea, que ese tipo de cagadas, es decir, pasan.
hay que Sí. compartirlas más y, como decías tú, Violeta, hay que dialogar más, filosofar más, con lo cual, oye, mil gracias Podrías por... hacer, perdón, Dime. perdona, podrías hacer un special edition de pandemia, ¿no? Porque mi cagada que os he contado también fue en pandemia y ahí podríamos hacer lo que la pandemia se llevó, ¿no? Que es otro gran temazo de tantas cosas Vale. que se fueron un poco por ahí, por el ¿En qué sabo. sentido? ¿De errores o de proyectos Sí, cancelados sí, por la sí, sí. pandemia o de cagadas por la pandemia? No he Todo, entendido. todo es lo mismo, todo lo mismo. Sí, Vale. hay un gran mogollón de pandemia, un saco de pandemia enorme que el día que lo saquemos a relucir tenemos Hostia, todo. yo por suerte creo que, echando la vista atrás, solo tomamos que aciertos durante la pandemia, porque justo antes de la pandemia ya decidimos cancelar como varias cosas que, si no las hubiéramos cancelado, nos las habríamos comido a nivel de empresa. O sea que en ese sentido tuvimos suerte, pero es verdad que seguro que si me pongo a rascar sacamos otros errores. Pero sí, me gustaría hacer una serie de episodios de que vengan invitados que solo hablen de cagadas, es decir, vale, 1 hora de cagadas, venga, vamos a comentarlas todas, esto, pam, 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 vienes con tu top 10, tu top 5. Es una idea que ya nos han dicho varias personas y digo, yo os invito, que si alguien se lo quiere preparar, alguna de vosotras dos quiere que empecemos esto, pues ya tenemos a Amir de Todoist, a Jordi Miró de Hotels Network, que nos han dicho, yo, cuenta conmigo, me lo voy a preparar, con lo cual no descarto que yo también haga el mío propio. Hay que ir preparado, eso sí que es cierto. Bueno, pues oye, muchas gracias a las dos y hasta la próxima. Pues Gracias. un abrazo y muchas gracias. Mua. Chao.